Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este tema de atención farmacéutica. Con este tema nosotros vamos a cerrar lo que empezamos allá los primeros días de clase, cuando ustedes vieron el tema de la receta, la dispensación, ¿sí? Todo, ahora vamos a cerrar. Ahora ustedes van a notar la diferencia que hay cuando empezaron, que no conocían mucho sobre todo lo que sean los sistemas del cuerpo y demás, y ahora van a poder notar cómo cambia la forma en que nosotros miramos el trabajo en una farmacia. Al principio ustedes lo vieron como cualquier otra persona, ¿sí? Con cualquier otra persona que no conoce nada de farmacia. Ahora ustedes ya lo van a ver desde otra mirada y van a poder diferenciar bien lo que es esto de la dispensación, ¿sí? Una dispensación no es lo mismo que una venta. Yo vendo 1 kilo de pan, vendo caramelos, pero yo dispenso medicamentos. ¿Por qué? Porque junto con ese medicamento va mi responsabilidad, ¿sí? Nadie va a morir por comer pan, pero sí pueden morir o tener graves consecuencias por usar mal un medicamento, ¿sí? O haber llevado por equivocación un medicamento que no correspondía. Esa es la dispensación, es la responsabilidad que yo le agrego a mi trabajo. Bueno, así que vamos a ir viendo. A ver. Bueno, atención farmacéutica fue todo como una especialización que se habló del farmacéutico. Arrancó en España, como la mayoría de las cosas que se van trayendo a todo lo que es América Latina. Tuvo muy buen impacto en España, pero cuando se la trajo a América Latina no tuvo el mismo impacto acá. Hay algunos países, Argentina es uno de los que más pudo avanzar en este tema, pero la mayoría de los países no pudo avanzar. ¿Por qué? Porque no tenía la estructura de las farmacias armada para esto. Dice, se la define como la participación activa del farmacéutico para la asistencia al paciente en la dispensación y seguimiento de un tratamiento farmacoterapéutico, cooperando así con el médico y otros profesionales sanitarios a fin de conseguir resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. ¿Por qué no se pudo aplicar mucho acá en la Argentina? Porque nosotros todavía tenemos sistemas médicos, sistemas sanitarios, que son médico-céntricos. ¿Qué quiere decir? El médico está en el centro y el resto giramos alrededor del médico. Se está abandonando esa idea, pero todavía hay camino por recorrer. En los países avanzados, ¿qué se utiliza? El paciente céntrico. El paciente está en el centro y todos los profesionales, incluyendo médico y todos los demás del equipo sanitario, estamos circulando alrededor de él como si fuéramos planetas, ¿sí? El paciente es el sol y el resto de los profesionales vamos a girar en torno de él. ¿Cuál es la diferencia? Al poner al médico en el centro, yo le estoy categorizando como si todos los demás profesionales, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos, ópticos, odontólogos, todos los demás fueran secundarios. De hecho, hay muchas personas que creen que es así, ¿sí? Sin embargo, todos tenemos estudios a nivel universitario de grado. Todos tenemos el mismo grado. Lo que va a hacer la diferencia van a ser especializaciones que cada uno vaya haciendo. Acá en Misiones, por ejemplo, ya tenemos farmacéuticos especialistas en esterilización, farmacéuticos especialistas en farmacia, en farmacia hospitalaria, quise decir, que son 2 especializaciones registradas y para las cuales sacan matrícula. Serían como las especialidades, supónganse, en ginecología, especialidades en cáncer, por ejemplo, ¿sí? O sea que, además de médicos, continúan estudiando para tener otro título. Bueno, el farmacéutico, después de recibido, sigue estudiando. Y esto de lo que era atención farmacéutica, era como para hacerlos más especialistas en áreas. Ustedes van a encontrar más en Córdoba, en La Plata, en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, en Rosario, van a encontrar algunas farmacias que son especialistas en algo, ¿sí? Por ejemplo, farmacias especialistas en diabetes, farmacias especialistas en hipertensión. Acá escuché una publicidad, no conozco la farmacia, pero escuché una publicidad que es especialista en todo lo que sea
del aparato respiratorio, respirar se llama la farmacia. Me pareció muy interesante porque ya lo ve, digamos, desde ese punto de vista paciente céntrico. Bueno, así que acá se hizo muchísima capacitación con respecto a esto. Tuvimos acá en la provincia capacitación farmacéuticos especialistas en diabetes, en hipertensión, en asma, en anticonceptivos. Hay varias especializaciones, digamos, que se han hecho, pero en la práctica es difícil encontrarlo, ¿sí? Ustedes van a encontrar farmacias que trabajan con alguna obra social, entonces, por ejemplo, tienen mucho manejo lo que es enfermedades diabéticas, por ejemplo, porque son proveedores, digamos, de obras sociales. Pero no quiere decir que el farmacéutico haya tenido esa capacitación específica. Sin embargo, van por ahí a otro lugar y sí lo va a tener. Así que esto es para que ustedes entiendan, digamos, que esto de atención farmacéutica o de gestión farmacéutica tiene que ver con algo extra que hace el farmacéutico en la atención de ese paciente. Y que junto con ese médico, con ese bioquímico, con ese oncólogo, con esos profesionales que le atienden a ese paciente, entre todos colaboran para que ese paciente esté mejor. ¿Qué hace el farmacéutico específicamente? Controla las interacciones de los medicamentos, ¿sí? Entonces, cuando un paciente va a muchos médicos, cada uno de esos médicos le da medicación. Todavía no todas las obras sociales tienen historia clínica única, ¿sí? Ustedes van a ver que PAMI, por ejemplo, tiene historia clínica única. Si ustedes tienen algún abuelo que tenga PAMI, van a ver que o va al Borati, o va al Buenos Aires, o va al Nosiglia, en cualquiera de esos lugares donde vaya, colocan el nombre de ese paciente en el sistema y automáticamente sale qué médicos les atienden, qué medicamentos están tomando, sale todos los datos necesarios. Eso es historia clínica única. En el hospital también, si alguna vez atendieron en el hospital, tienen una historia clínica única también. Esa historia clínica es de ustedes, del paciente, no le pertenece al sanatorio, no le pertenece al médico. Es una ficha donde se va registrando toda la información médica del paciente. En el hospital ustedes lo pueden pedir, solo que no lo pueden ir y quiero mi historia clínica. Piden por nota que quieren la historia clínica y ellos en un lapso de 5 días, una semana aproximadamente, tienen la historia preparada para ustedes. O sea que eso es también un avance, porque antes se consideraba que el paciente no tenía derecho a su historia clínica. Hoy, si no me gusta cómo me atiende acá el médico, me puedo ir a otro, pido mi historia clínica y me voy a otro, ¿sí? Eso es poner al paciente en el centro, ¿sí? El paciente es el que decide, el que toma las decisiones sobre su tratamiento. Bueno, van a ver que todavía vamos a encontrar el médico de la vieja guardia que te dicen el médico soy yo. Bueno, el paciente soy yo, ¿sí? Y yo soy la que elige. Vamos a ver entonces lo que es una dispensación. Con este pensamiento, ¿sí? Paciente dueño de toda la situación. Se denomina dispensación al acto llevado a cabo por un farmacéutico o bajo su supervisión, mediante el cual se entrega un medicamento o producto sanitario al usuario, siguiendo lo indicado en la legislación vigente, junto con la información necesaria para su uso seguro, efectivo y eficiente. Hablamos mucho de esto cuando vimos recetas, ¿sí? Hablamos también cuando hablamos de forma farmacéutica. Muchas veces al paciente hay que preguntarle si sabe para qué está tomando. Porque cuando el paciente sabe para qué toma ese medicamento, tiene otra responsabilidad, ¿sí? Cuando el paciente logra saber la importancia de cumplir los horarios, ¿se acuerdan cuando hacíamos la ventana terapéutica? ¿Sí? Y la repetición de las dosis siempre tenía que ser para que esa curva se mantuviera dentro de esa ventana terapéutica. Ventana terapéutica era entre la mínima concentración de droga para tener efecto y la máxima que puedo utilizar antes de que ya sea peligroso, ¿sí? Tengo que siempre manejarme en esa ventana terapéutica. Ese es el uso seguro, ¿sí? Poder tener una medicación que solucione o trate mi problema, no siempre va a solucionar el problema, pero lo puede manejar, lo puede controlar,
sin causarme efectos adversos o no deseados. Ese sería el objetivo de una dispensación. Esa dispensación se va a dar en el marco de dos situaciones. O es una dispensación que está prescripta por el médico, o sea, el médico recetó el medicamento, o va a haber una dispensación por indicación farmacéutica. El farmacéutico no receta, ¿sí? El farmacéutico no prescribe, eso es un acto exclusivamente del médico. El médico, el odontólogo y el veterinario son los profesionales sanitarios que tienen el poder de prescribir. Los demás, lo que podemos hacer es indicar, que es indicar sugerir alguna droga, en el caso que sean patologías simples, patologías comunes. Esos son los medicamentos de venta libre, ¿sí? Que no es necesaria una receta porque es para tratar algún síntoma no peligroso, ¿sí? Esa sería la definición. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque el paciente normalmente que va a comprar un medicamento de venta libre, además toma medicamentos recetados, ¿sí? Entonces no es lo mismo que me recomiende doña Juana, que doña Juana es la modista de mi barrio, por ejemplo, sabe mucho de yuyos, pero eso no la hace una farmacéutica. Lo que sí, tengan en cuenta que cuando estamos hablando de dispensación, el farmacéutico es responsable. Si yo le hago caso a doña Juana no es responsable de lo que me pasa. Entonces, si yo sufro algún percance, doña Juana no me va a cubrir eso, ¿sí? En cambio, el farmacéutico sí debería. Bueno, entonces, dispensación es el acto de entregar, ¿sí? a ese paciente un medicamento o un producto sanitario que necesite para tratar una enfermedad o para curar un proceso, o para prevenir, supónganse. Lo puede hacer entonces en base a una prescripción médica o como una indicación farmacéutica. Vamos a ver la dispensación por prescripción, a ver que no leo arriba. Una dispensación por prescripción, o sea, hay un médico acá interviniendo. Dice, el medicamento o producto sanitario entregado siguiendo lo prescrito en una receta por un médico. ¿Sí? Se olvidaron un poquito lo que fue la clase de prescripción de medicamentos, ahí ustedes van a ver todos los requisitos que tiene que tener la receta. Ante la demanda de un medicamento o producto sanitario, mediante prescripción se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. O sea, vayan pensando en lo que vimos en la clase de prescripción y ahora nos vamos a enfocar en la responsabilidad. Comprobar que la cumplimentación de la receta y el periodo de validez son correctos. ¿Se acuerdan cuando vimos que tenía que estar los datos del médico, los datos del paciente, la fecha? El médico tiene que ser de matrícula acá en Misiones. La validez de la receta tiene que estar dentro del mes. El recetario también tiene su fecha de vencimiento de la obra social, ese también tiene que estar dentro de lo que es el marco, ¿sí? B, solicitar la credencial médica del paciente referido en la prescripción. ¿Eso a qué se refiere el carnet? ¿Para qué? Para controlar que esté la numeración correctamente. Esto en cualquier farmacia, si ustedes tienen obra social, cuando van a comprar un medicamento tienen que presentar DNI y el carnet. Revisar las condiciones de dispensación del medicamento o producto sanitario. Esta información siempre está en la caja, ¿sí? Siempre tengan en cuenta controlar las cajas, porque ahí en la caja le va a decir si tiene algún cuidado especial. Por ejemplo, si es un medicamento que se debe mantener refrigerado, en la caja dice mantener entre 2 a 8 grados o mantener en la heladera, tiene algún texto que nos orienta de que ese medicamento hay que darlo, o lo doy junto con un conservante de frío, o lo doy en algún envase térmico. D, valorar para quién es el medicamento, ¿sí? Si es la primera vez que lo toma o presenta cambios en la pauta. ¿Para quién es el medicamento? ¿Por qué? Porque muchas veces hay confusiones, ¿sí? Los médicos también son humanos y pueden equivocarse.
muchas veces se van a encontrar con dosis de medicamentos de un adulto que están prescriptos en niños, ¿sí? A veces es un error, pero a veces es así la indicación. ¿Por qué? Porque hay niños que pueden tener 12 años de edad, por ejemplo, son considerados niños para la obra social, pero son de contextura grande, tienen 70 kilos. Entonces, para la parte biológica, son grandes, ¿sí? Entonces, obviamente, tiene que tomar la medicación con dosis más de adulto. Entonces, por eso no siempre, cuando una indicación parece que está mal, ¿sí? Hay que chequear la información y contrastar, por eso es preguntar para quién es, contrastar con ese paciente. Si es la primera vez que lo toma, ¿para qué? Para refrescarle por ahí o tener en cuenta algún efecto adverso que puede pasar. Por ejemplo, si es la primera vez que va a tomar enalapril, es muy probable que tenga tos seca como efecto adverso. Esa tos seca puede pasar en 2-3 días o a veces no. Cuando en 2-3 días pasa, perfecto, ya el cuerpo se acostumbró a ese medicamento. Pero cuando no pasa, hay que avisarle que tiene que informarle al médico. Si en 15 días no le pasa, el médico normalmente le va a cambiar la medicación, ¿sí? Porque no puede estar tosiendo, imagínense, todo el resto de su vida. Así que le va a pasar a otra medicación que también tenga el efecto antihipertensivo, pero que no le genere ese efecto adverso. En caso de que sea una continuación de un tratamiento, revisar su efectividad y la presencia de RAM. Bueno, antes también no le había dicho, cambios en la pauta. ¿Qué es cambio en la pauta? Venía tomando una vez por mes el antihipertensivo y ahora me pasó a 2 comprimidos por día. Esto puede ser, y de hecho es muy común. A veces le agregan un diurético, por ejemplo, a un antihipertensivo. Tomaba solo el antihipertensivo, no controlaba bien la presión, así que le agregaron un diurético. Eso ayuda a controlar y el nivel se mantiene dentro de lo que es la hipertensión controlada. Estos son cambios en la pauta, ¿sí? Cambio en el momento del día en que lo tomo, cambio de la dosis, le agrego o le saco algo del grupo de medicamentos que esté tomando. La mayoría de las personas grandes toman de 4 a 6 medicamentos en promedio, hay gente que toma más, ¿sí? Entonces siempre tienen que controlar toda la otra medicación que está tomando también. Bueno, ahora sí, en el tema de revisar la efectividad, si ya lo vengo tomando hace mucho tiempo, bueno, controla la presión, no controla, supónganse si es algún otro medicamento, un anticonvulsivante, si tiene epilepsia, convulsiones o no. Datos que normalmente el médico es el que le debe preguntar. Pero con esta pandemia también muchas veces esta consulta del médico se fue al Zoom o se fue a una cuestión telefónica y obviamente esas cuestiones no se pueden ver por Zoom, ¿sí? Así que en esta pandemia se tuvo que hacer muchas modificaciones en todo lo que es el esquema de la prescripción de fármacos, el diagnóstico y la dispensación. Ahora ustedes tienen en la farmacia, por ejemplo, me pueden mandar por WhatsApp, ¿sí? Antes esto era impensado. Ahora PAMI tiene todo digitalizado, el paciente no toca la receta. De la misma computadora le va a llegar a la farmacia, ella descarga la farmacia y descarga la receta y se encarga la farmacia de imprimirla. Estas cuestiones antes no estaban, ¿sí? Esa es la gran diferencia que nos dejó esta pandemia. Si es adecuado al paciente, si sigue otro tratamiento para ver las interacciones de los medicamentos, si presenta otra patología que a veces también puede traer complicaciones. Todos los medicamentos del estilo del enalapril, los IECA que vimos en la parte cardiovascular, tienen un efecto secundario en el pulmón. Entonces, aquellos pacientes que tienen asma no pueden usar ese tipo de antihipertensivos, tienen que usar otros. Si un paciente es asmático,
tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque también va a tener un efecto en el corazón. Entonces, el abuso del salbutamol, por ejemplo, me va a dar taquicardia. Y eso es un efecto adverso, una RAM, que yo tengo que, reacción adversa a los medicamentos significa RAM, que yo tengo que tener en cuenta para poder manejar, ¿sí? Obviamente, si a una persona no le dice nada, usa el salbutamol y empieza a tener taquicardia, empieza a tener temblores, que es el otro efecto a medida que yo voy subiendo, obviamente se asusta. Si hablamos de personas mayores, se van a asustar aún más. Y ese mismo susto es lo que les predispone a que la taquicardia aumente más. Entonces, ¿qué se hace? Creo que ya se los dije en otras oportunidades, tranquilizo al paciente. ¿Sí? Tranquilizo al paciente. ¿Por qué? Porque ese paciente tiene que respirar. El salbutamol se elimina respirando. ¿Sí? Así que al respirar cada vez va a ir eliminando más salbutamol y va a bajar la taquicardia y va a bajar los temblores. Si está dentro de un grupo de riesgo, el tema de las embarazadas, el tema de estar amamantando, hay algunos medicamentos que cambian el sabor de la leche, hay medicamentos que son peligrosos para los bebés, ¿sí? O sea que siempre son situaciones delicadas. Hoy por hoy ya hay una toma de conciencia que las embarazadas no tienen que tomar nada que no se lo haya prescrito su médico, pero a veces van a otros profesionales que no tienen en cuenta esas situaciones o no lo saben o porque no se lo dijeron o no les importa y les puede prescribir medicamentos que no son muy recomendados. Si conoce para qué está indicado dicho medicamento. Esto sobre todo para tomar conciencia, ¿sí? Si yo sé para qué tomo ese medicamento, estoy más predispuesta a cumplir con ese medicamento. Ningún medicamento que se le dé racionalmente a una persona, o sea, que el médico sea consciente, ¿sí? Que no haya ninguna otra intención, va a ser para causarle daño, ¿sí? Todos los medicamentos que nos prescriben los profesionales son justamente para ayudarnos, para equilibrar nuestro cuerpo. Supónganse que me falta insulina. Bueno, la insulina que me recetan es para mantener ese nivel de insulina que yo necesito. Supongan que es un cardiotónica. Me dan una droga para hacer que mi corazón lata a un ritmo regular, ¿sí? Que no tenga ni taquicardia ni que esté muy lento. Equilibrio cardíaco. Siempre la idea va a ser mantener en un equilibrio. Si yo tengo trastornos, ¿sí? Psicológicos, estoy deprimido, estoy muy exaltado, voy de una punta a la otra, me dan medicación para mantener un equilibrio, que no me agarre esos pozos depresivos que son muy peligrosos, tampoco una manía, digamos, una actitud muy exaltada que también suelen ser peligrosas. ¿Sí? Entonces siempre va a tratar la medicación de buscar un equilibrio en esa persona, sea en donde sea. Si dispone de información sobre los siguientes aspectos. La forma de administración. ¿Sí? Yo les conté el caso de la paciente que le daban una tableta vaginal, nunca le explicaron cómo se utilizaba una tableta vaginal que se coloca en la vagina y ella lo tomaba. Obviamente nunca se iba a mejorar de su situación de hongos, era una tableta de antimicótico, nunca se iba a curar su hongo en la vagina. ¿Por qué? Porque lo usaba mal al medicamento. Si conoce las dosis, las pautas para tomar, con agua, sin agua, en ayunas, con un jugo de naranja, por ejemplo, las vitaminas, el hierro para los bebés, todo tiene algún motivo por el cual hay que tomarlo de determinada manera. La levotiroxina, ¿sí? Que lo tengo que tomar a primera hora, ni bien me levanto, tomo la pastilla, ¿sí? Media hora espero para desayunar. Y en ese desayuno no tiene que haber nada de cereales, ¿sí? Puedo comer cualquier otra cosa, menos cereales. Los cereales puedo comer a la tarde. ¿Por qué? Porque esos cereales absorben la medicación y la eliminan, no deja que la absorba el cuerpo, ¿sí? Por eso siempre se pide, digamos, esa media hora hasta que desayuna para darle tiempo al cuerpo de poder asimilar.
Duración del tratamiento, ¿cuánto tiempo dura mi tratamiento? Hay algunos tratamientos que van a ser cortos, una semana, 10 días, por ejemplo, un antibiótico, y hay tratamientos que van a ser largos, un antimicótico, 6 meses como mínimo, un antiparasitario van a repetirse, ¿sí? Son todas situaciones específicas para cada una de esas patologías. Cuando vimos antiparasitarios, vieron que están las larvas, están los parásitos adultos, están los huevos. Entonces, yo tomo la medicación, voy a eliminar los adultos, voy a eliminar las larvas, pero los que están en huevo no. Entonces, a la semana, si yo no vuelvo a tomar la medicación, esas larvas nacen y nuevamente tengo parásitos. Entonces, siempre los tratamientos, cuando vuelven a aparecer las infecciones, es porque se hicieron mal los tratamientos. Las medidas de conservación. Algunos medicamentos, una vez abiertos, se mantienen en la heladera. Hay otros que no. Y hay medicamentos que, si bien no dicen nada, es recomendable tenerlos en la heladera, por ejemplo, los colirios. Todo lo que sea medicación para el ojo, siempre es más recomendable tenerlo, porque tienen que estar estériles, tenerlos en heladera a baja temperatura, eso evita que aumente la proliferación de bacterias, ¿sí? De microorganismos. Valorar si hay contraindicaciones, interacciones o reacciones adversas, ¿sí? Contraindicaciones, por ejemplo, si está embarazada, interacciones, por ejemplo, si me dan un analgésico, ¿sí? Un AINE, por ejemplo, me dan diclofenac y yo soy hipertensa, tomo antihipertensivos, ahí tengo una interacción, ¿sí? El AINE que voy a tomar, el antiinflamatorio que voy a tomar, lo que hace es disminuir el efecto que tiene el antihipertensivo, por lo tanto mi presión puede subir, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomarlos lejos uno del otro. Localizar el medicamento en la zona de almacenamiento y verificar su adecuado estado de conservación. Eso es, por ejemplo, una farmacia más pequeña, donde el mismo empleado que está en el mostrador va al fondo, busca la medicación y vuelve. En farmacias más grandes ustedes van a ver que la zona de depósito hay personal adentro, ¿sí? Como encerraditos ahí adentro. Entonces el personal de mostrador pasa por una ventanita la receta, recibe la medicación y siguen atendiendo. O sea, no es que tiene que ir a buscar la medicación en el depósito. Comprobar que el usuario conoce toda la información necesaria para un uso correcto de ese medicamento o producto sanitario. Bueno, si es la primera vez que lo usa, ¿cómo usarlo? Muchas veces esto en aquellos medicamentos que tienen algún aparato, ¿sí? Como para suministrar, puede causar algún tipo de problemas, sobre todo a las personas mayores que no se manejan bien con la tecnología. A veces es una tontería, ¿sí? Pero al paciente hay que explicárselo con mucha paciencia para que verdaderamente lo entienda. Dar información sobre medidas no farmacológicas complementarias, ¿qué quiere decir? Otras cosas que se hagan que puede colaborar. Por ejemplo, lo que les decía hace un ratito, el tema de no comer en el desayuno cereales si yo estoy tomando levotiroxina. ¿Sí? Eso es no farmacológico, porque no tiene que ver con algún medicamento que yo vaya a utilizar, sino que tiene que ver con la parte de alimentos. Valorar la necesidad de ofrecer otro servicio de atención farmacéutica. ¿Qué podría ser? Vamos a la hipertensión, ¿sí? ¿Qué le podría yo ofrecer a ese paciente que está llevando un enalapril? Le puedo ofrecer, por ejemplo, que se venga a tomar la presión, ¿sí? Normalmente cuando inicia un tratamiento antihipertensivo es recomendable controlarse todos los días la presión para poder ver si esa medicación le va causando una estabilidad, ¿sí? Que va haciendo que esa hipertensión se mantenga a raya. Obviamente no la cura. Cuando el paciente deja de usar el antihipertensivo, la hipertensión va a volver. ¿Sí? Así que es para controlar. Pero una vez que está ajustada, es muy rara que se desajuste. ¿Sí? Por más que me olvidé, en lugar de tomar a las 8 de la mañana, tomé a las 11, esos desajustes pequeños no es que alteran al efecto que tiene el medicamento en sí. Con el tiempo, en los primeros días, sí. Entonces, siempre por ahí ese ajuste necesario, normalmente el médico le va a decir, le quiero ver dentro de 15 días. No es que le quiere ver porque le extraña, le quiere ver para ver si tiene que ajustar la medicación o no.
¿Cómo va a ver? Le van a preguntar cómo ustedes se sienten, con cualquier medicamento. ¿Tuvo algún efecto? ¿Le salió alguna roncha? ¿Tuvo algún efecto raro? ¿Notó algo raro? Entonces, bueno, le sube o le baja la dosis dependiendo qué es lo que ustedes le dicen, ¿sí? La mayoría de los profesionales especialistas trabajan así, ¿sí? Van ajustando al paciente según la patología que tenga ese paciente. Hay pacientes que son muy cumplidores y hay otros pacientes que no. Eso el médico no lo puede saber. Entonces a todos les trata como si fueran incumplidores. Después, a medida que ustedes cumplen el tratamiento, le va a ir permitiendo libertades o le va a ir bajando la dosificación, por ejemplo. Entregar al usuario el producto o medicamento y cobrar el importe según el aporte que tenga que hacer. Si tiene obra social, normalmente las obras sociales cubren entre el 100% y el 40%. Hay obras sociales que tienen diferenciados los productos, como PAMI, hay algunos productos que le va a cubrir 100, otro el 80, otro el 60, otro el 50, y hay obras sociales, yo tengo visitadores médicos, por ejemplo, y visitadores médicos no tiene un vademecum, cubre cualquier cosa, pero solamente el 40%, o sea que el 60% tengo que pagar yo. Hacer el registro post-dispensación. ¿Qué es hacer el registro? Ahora vamos a ver los libros. Hay algunos medicamentos que tienen, que son psicotrópicos, que son estupefacientes y que van a tener un control posterior. Hay medicamentos que tienen trazabilidad, ya vimos lo que es la trazabilidad, ese seguimiento que se le hace. También hay que hacer trámites con respecto a eso. Aparte de eso, vamos a tener que hacer los trámites para comprar de vuelta ese medicamento, reponer ese medicamento en el estante. O sea que hay una serie de trámites que después de la venta se van a tener que hacer. Vamos ahora a la dispensación por indicación farmacéutica. Ocurre cuando el medicamento o producto sanitario es propuesto por un farmacéutico ante la demanda del usuario de un producto. Bueno, hablábamos de la dispensación por indicación. Ocurre cuando el medicamento o producto sanitario es propuesto por un farmacéutico ante la demanda del usuario de un producto farmacéutico para el tratamiento de su problema de salud, o sea, un venta libre. En este caso, la demanda de un medicamento o producto sanitario que el usuario solicita es por su cuenta para resolver un problema de salud sin una receta médica. Para este tipo de dispensación se van a seguir los siguientes pasos. 1. Recoger información completa sobre el problema de salud. Por ejemplo, me duele la cabeza, ¿sí? Un típico, o me duele la panza. Bueno, ¿qué tipo de dolor de cabeza? ¿Qué otro síntoma tiene? ¿Es focalizado el dolor de cabeza? ¿Me duele toda la cabeza? ¿Me duele adelante? ¿Me duele atrás? ¿Me duele arriba? Son todas situaciones distintas, ¿sí? Algunas se llaman migraña, otras se llaman cefalea. Migraña es cuando un solo lugar. Cefalea es cuando es de los dos lados de la cabeza. Si hay vómitos, si no hay vómitos, eso es importante, ahí ya hay un compromiso neurológico. Estoy con vómitos. Bueno, ¿qué tipo de vómitos? ¿Chorrea o lanzo? ¿Sí? Sobre todo en los niños esto es muy importante. Cuando el chorro de vómito va lejos de la persona, ensucia al otro, eso hay que controlar. Si tengo rigidez de la nuca, tengo que controlar urgente con un médico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser un problema neurológico. ¿Sí? Una meningitis, por ejemplo, tiene esos síntomas. Fiebre, vómito en protusión, que quiere decir lejos. ¿Sí? No es el vómito que yo me ensucio. El vómito que yo me ensucio se derrama. ¿Sí? En cambio, el que es peligroso es el que escupe lejos. Son datos que tiene que tener el paciente para poder dar una idea a ese farmacéutico de cuál es la situación. Por supuesto, si me dice, no, estoy con fiebre, estoy escupiendo lejos, no le voy a dar un antivomitivo, ¿sí? Lo que le voy a dar, un antiemético, lo que le voy a dar es la indicación de que vaya urgente al médico, ¿sí? Para eso es esa información. Planificar el producto farmacéutico adecuado, cuál es el más adecuado en esos casos. Estoy con colitis, ¿sí? Estoy constipado, no puedo ir de cuerpo.
son las situaciones comunes, ¿sí?, que pueden venir a la farmacia a pedir algún tipo de medicamentos. Localizar el medicamento en la zona de almacenamiento, verificar su estado de conservación, igual que en el otro caso, ¿sí?, ver si no está vencido, ver si cumple con todas las condiciones. Comprobar si tiene la información necesaria para hacer un uso correcto de ese medicamento, ¿sí?, si sabe usarlo a ese medicamento. Dar información adicional sobre medidas no farmacológicas, o sea, por ejemplo, con qué comer, con qué no, ¿sí?, tomarlo con qué. Siempre tengan en cuenta, como regla general, se toma con agua, salvo algunas situaciones particulares donde está indicado tomar con otra sustancia. Por ejemplo, el hierro con jugo de naranja para los chicos. Por ejemplo, un antimicótico, ketoconazol, por ejemplo, hasta es preferible tomarlo con Coca-Cola. Así que imagínense que se dan las situaciones para un montón de situaciones. Valorar la necesidad de ofrecer otro servicio. Por ejemplo, como le decía, el de la hipertensión, ¿sí? Entregar el producto y cobrar su importe. Hacer el registro posterior, ¿sí?, si tengo que hacer algo. Acá en este caso no van a ser medicamentos de psicotrópicos estupefacientes, tampoco van a ser medicamentos trazados, pero sí puedo llegar a necesitar hacer la recompra, ¿sí? Dispensación y venta de productos. La dispensación y la venta de productos son competencias del técnico de farmacia, los que están en el mostrador. Debe asistir en la dispensación de productos farmacéuticos informando de las características y del uso racional de dichos productos, lo que vinimos practicando todo este tiempo. A ver que no llego a leer arriba. Realizar la venta de productos para farmacéuticos atendiendo las demandas e informando con claridad a los usuarios. Lo de para farmacéuticos, lo que no es un elemento sanitario, pero que también puede estar en la farmacia. Puede ser la parte de golosinas de una farmacia, puede ser la parte de shampoos, de cosmética, ¿sí?, cualquier otra cosa que no sea ni un insumo sanitario ni un medicamento. Llamamos los insumos sanitarios, recuerden, yo les mandé al principio del cursado, yo les mandé un archivo donde está la imagen y el nombre de los elementos más comunes utilizados para que ustedes tengan idea, ¿sí? Por ejemplo, que es una espátula de aire. La primera vez que me dijeron espátula de aire no me podía imaginar lo que era. Y es, sin embargo, la espátula con la cual se hace el Papá Nicolau, ¿sí? Está la imagen ahí en el archivo ese. Llamamos venta al servicio de entrega al usuario de un producto no sujeto a prescripción, que no requiere consejo ni información adicional, por no ser un medicamento ni un producto sanitario. Últimamente en las oficinas de farmacia se han introducido numerosos productos para farmacéuticos cuya venta supone un porcentaje importante. Normalmente se usa como estrategia. Ustedes van a ver las grandes farmacias acá, las de cadena, Pharmacity, el Cóndor y demás, tienen mega shopping, ¿sí? Entonces ustedes entran por un medicamento y mientras que están yendo hacia la cola, que siempre digo que es una debilidad para mí, te hacen pasar por un caminito de chocolates y obviamente uno ve y quiere. Imagínense si va con alguna criatura, quiere más. Así que esas son estrategias de venta como para que el paciente lo vea y quiera. Pero todos esos productos son para farmacia, ¿sí? O sea que no es un medicamento ni un insumo sanitario. Insumo sanitario entran todo lo que sean los productos, por ejemplo, para curación de heridas, las sondas, todo lo que sean equipamientos, no medicamentos, pero que se utilizan los pacientes. Dice, una venta es un proceso de transmisión de información y comunicación que se establece entre el vendedor y el consumidor, con el objetivo de encaminar al consumidor a la decisión de adquirir el producto o servicio ofertado. Jorge, ¿me podés poner hielo, por favor? La venta se considera una actuación profesional, no farmacéutica. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de farmacéuticos hablamos de dispensación, ¿sí? Recordemos que la dispensación es, en cambio, la comercialización de un medicamento, bajo prescripción médica o no, o de un producto sanitario. O sea que esa es la diferencia. Yo puedo vender un shampoo, ¿sí?,
pero voy a dispensar un antihipertensivo. Bueno, entonces la dispensación se considera una actuación profesional farmacéutica, está dentro de lo que es esa gestión farmacéutica. Ahí ustedes tienen un cuadro comparando lo que es una dispensación con una venta. La dispensación es una actividad farmacéutica, se tratan de medicamentos y productos sanitarios. La información complementaria para su uso seguro y racional va a ser muy necesaria para que el paciente entienda lo que tiene que hacer. Y sobre todo va a haber protocolos de dispensación que están ajustados a la normativa vigente. Yo no dispenso un medicamento de la forma que yo quiero, lo hago de la forma que dice la ley que lo tengo que hacer, ¿sí? Tengan en cuenta eso. En cambio en la venta eso no hay, ¿sí? No hay una ley que me diga cómo yo tengo que vender. Sin embargo hay una ley, o varias, que me dicen cómo yo tengo que dispensar. La venta, entonces, fíjense, es todo lo contrario. Es una actividad no farmacéutica, cualquiera puede vender. Los productos van a ser para farmacéuticos, o sea que no son, para significa al lado, ¿sí? Paralelo. No van a ser ni los medicamentos ni los insumos sanitarios, van a ser el resto de las cosas que puede haber en la farmacia. No es necesario que me aconsejen cómo usar un rímel, salvo alguna situación muy, muy particular, o cómo yo uso un champú, ¿sí? O cómo como un chocolate, pero a veces puede ser que aparezca alguna consulta. Y acá lo que va a ser importante va a ser la técnica de venta. Vieron que hay personas que tienen técnicas de venta incorporadas, saben cómo vender. Hay pacientes personas que, por ejemplo, te dicen, bueno, yo soy capaz de venderle hielo a un esquimal, o sea que tienen mucha estrategia de venta. Pero eso, en la parte de farmacia no es necesario. Tengo que, en esos casos, conocer la ley y conocer todo lo que es la parte sanitaria. ¿Qué se tiene que controlar antes de dispensar? ¿Quién es el usuario y a qué régimen o modalidad pertenece? O sea, qué obra social. Si en la receta figuran los datos básicos obligatorios. El periodo de validez. Si hay enmiendas y tachaduras, recuerden que no se pueden ni corregir ni tachar. Si hay alguna cosa de esto, hay que mirar en la receta si en otro lugar de la receta, a veces es atrás, el médico corrigió. ¿Qué es corregir? Por ejemplo, si se equivocó en la fecha, hoy es 23, ¿sí? Hoy es 23 de octubre. En lugar de poner 23 de octubre, puso 28 de octubre. Bueno, después que puse, me di cuenta que me equivoqué. No le van a vender hasta que no sea el 28, por lo tanto tengo que corregir. Corrijo, pongo 23. Entonces atrás tengo que poner vale o digo, cualquiera de las dos palabras es válida, digo 23 del 10 y vuelvo a firmar, ¿sí? Eso es corregir. Poner en otra parte de la receta con la misma tinta, con la misma firma y sello, el dato correcto. ¿Qué tipo de medicamento han prescrito? ¿Por qué se tiene que hacer esto? Si no está la enmienda hecha, la corrección hecha correctamente, la obra social rechaza. Y recuerden que todas las recetas que la obra social rechaza es plata perdida, ¿sí? Obviamente en la farmacia necesita la plata para seguir comprando otros medicamentos. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de dispensación de dichos medicamentos? ¿Sí? Si es con receta archivada, si no, ¿sí? Si es con trazabilidad o no, ver cuál es la condición. Si hay necesidad de registro en los libros de gestión farmacéutica, que van a ser psicotrópicos, estupefacientes y demás. Y así llegamos a los libros. Esto ustedes lo pueden encontrar en la ley que tienen que hacer. Hay una de las preguntas del examen que me suelen contestar mal. Y les doy una relación simple. Si les pregunto si un vademecum, este es un vademecum, ¿sí? Este es un vademecum de bolsillo, se llama, hay grandotes, ¿sí? Por eso estos se llaman de bolsillo, porque son pequeños, donde están todos, ¿sí? Uno por uno, todos los prospectos o información básica de los medicamentos. Si yo les pregunto si un vademecum es un libro
recetario, ¿sí? Si es un libro de farmacia, mejor dicho, un libro de farmacia, muchas veces me contestan que sí. Bueno, les doy una regla. Para que sea un libro de farmacia, tiene que llamarse libro. ¿Sí? Un libro de farmacia tiene que empezar con la palabra libro. Libro recetario, libro de psicotrópicos, libro de estupefacientes, libro de tóxicos. ¿Sí? Si no dice eso, no es un libro. ¿Sí? Tengan en cuenta eso porque en el examen me ponen mal. Bueno, vamos al libro recetario. Ahora hay imágenes para que ustedes lo puedan ver. Me pica, estoy con alergia, me pica la nariz. El libro recetario es el primer libro en el cual voy a tener que volcar esa receta de psicotrópicos o estupefacientes. Voy a volcar en eso y lo voy a ir anotando en orden. Voy a tener un numerito que me va a dar ese orden, 1, 2, 3, 4, 5, así va a seguir, ¿sí? Llegamos a cifra muy alta cuando la farmacia tiene mucho tiempo trabajando. Y luego ese numerito que tengo en ese libro recetario lo voy a trasladar a los libros de psicotrópicos o de estupefacientes si corresponde anotar en esos libros. Ustedes ven ahí que habla de los libros de psicotrópicos y estupefacientes en listas. Los psicotrópicos y los estupefacientes se dividen en listas. ¿Sí? Antes se consideraba, por eso nuestra primera ley, la ley de farmacia a nivel nacional, hablaba solamente de estupefacientes. ¿Por qué? Porque consideraba todos los psicotrópicos dentro de la lista de estupefacientes. Después se aprueba la ley de estupefacientes, se separan las dos listas y se le dan estas características de clasificar según la gravedad o la peligrosidad que tengan en listas. En el caso de los psicotrópicos, la lista número 1 va a estar restringida. ¿Qué quiere decir? Solamente puede usarse en casos de investigación. ¿Sí? Eso es restringida. Cuando hablamos de la lista 2, 3 y 4, ¿sí? Cada vez tienen menos gravedad y se van a llevar un registro en esos libros de psicotrópicos. Si ustedes ven después, el siguiente punto habla del libro de psicotrópicos, la lista 2 y 3 son los que se van a anotar en el libro de psicotrópicos, ¿sí? La lista 4, que me quedó arriba, la lista 4, no es necesario que yo la pase al libro de psicotrópicos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de medicamentos, ahí están los ansiolíticos, están los antidepresivos, los de uso común, Alplax, Alplazolam, Diazepam, Clonazepam, una serie de medicamentos que estaríamos todo el día rellenando libros si fuera necesario llevar el registro en psicotrópicos. Entonces la autoridad, si lo quieren hacer, lo hacen, pero es una locura, ¿sí? No está prohibido hacerlo, si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Pero sí es obligatorio hacerlo en el libro de recetario. En el caso de los estupefacientes, también van a estar divididos en 4 listas, pero en este caso la prohibida o la restringida va a ser la lista 4, ¿sí? Acá ya al revés, cuanto más grande es el número romano, más gravedad o más peligrosidad tiene la sustancia. Entonces la última va a estar restringida. Ahí hablamos de marihuana, hablamos de cocaína, que se usan en investigación, ¿sí? Ahora tenemos la marihuana, por ejemplo, no es toda la marihuana que está liberada, sino que hay una cepa de marihuana que es la que se considera dentro de lo que es la marihuana medicinal, ¿sí? Cuando vimos la parte de Parkinson y demás, epilepsia, yo les mandé un enlace a una revista digital que hablaba sobre la marihuana y ahí hay un artículo mío en esa revista justamente que habla acerca de lo que es todas las características de la marihuana. O sea, no está autorizado en el país fumarme un porrito, ¿sí? Lo único que está autorizado para aquellos pacientes que tienen una enfermedad en la cual está aprobado el uso de marihuana, como la epilepsia refractaria, que es en los niños de hasta 5 años, ¿sí? No puedo decir con 50 años que tengo epilepsia refractaria,
en el cual es útil esta medicación. Bueno, esos son los que están permitidos acá en la Argentina. El resto sigue siendo ilegal. Y va a ser ilegal porque transgrede la ley 17.818, que es la ley de estupefacientes vigente en el país. Bueno, entonces, una vez que relleno el recetario, de ahí tomo el número que le tocó y voy a trasladarlo a el libro de psicotrópicos o estupefacientes según lo que corresponda. Esto, así se ve un libro recetario. Suelen ser de color verde, color azul, color negro, ¿sí? Esos son los típicos libros. En la parte de adentro ustedes pueden ver en la imagen, van a encontrar la primera columna que es el número, ahí se coloca el número correlativo, 1, 2, 3, 4, dependiendo el número de orden que me esté tocando. El médico que prescribe, el apellido. Después la fórmula de la prescripción, o sea, el nombre del medicamento, ¿sí? Y bueno, y datos que tienen que ver con los miligramos. Ahí precio, bueno, ahora no es necesario rellenar esa parte, pero lo importante es que cuando yo registro ese medicamento vendido, voy a tener en la primera columna un número asignado. Ese es el número que yo lo voy a llevar al otro libro. Acá va todo. Acá se vuelca los psicotrópicos, los estupefacientes, se vuelca los magistrales, ¿sí? que se elaboran en las farmacias, también se vuelcan acá. Así se ve uno completo, ¿sí? Fíjense que esto es del mes de enero, siempre en la parte de arriba, cuando se pasa una nueva hoja, en el mes que yo estoy registrando, se coloca la fecha arriba. Fíjense el número, 15.859, después viene 15.860, ven que va siempre creciendo. El nombre del médico, la fecha, ahí ponen solamente el número, ¿por qué? Porque arriba dice que es enero, entonces va 7, 8, 9. Y el medicamento recetado. Con ese numerito que tenía, iba a llevarlo al libro de psicotrópicos o estupefacientes. Los dos libros son iguales, igual les muestro después, pero este es un libro de psicotrópicos, ustedes pueden encontrar libros psicotrópicos, así como está escrito acá, o con la P adelante, psicotrópico, es lo mismo, ¿sí? Los dos son válidos. No es que está mal hecho si aparece con P o sin P. Ustedes van a encontrar que estos libros son de doble entrada. ¿Qué quiere decir doble entrada? Van a tener la primera parte de la fecha que ustedes ven ahí en la imagen, igual, ¿sí? Esa es la primera parte. Ven que está con una línea más gruesita. Esa es la primera parte. La segunda van a tener entradas. ¿Qué quiere decir? Cuando yo compro un medicamento, ¿sí? Entonces voy a poner la fecha y voy a ocupar este espacio de entrada solamente. Después va a figurar una columna de salidas, que es cuando yo vendo, ¿sí? Y la última es una columna de saldo. Entonces, unamos las dos imágenes, ¿sí? Voy a poner la fecha, si compré, pongo la fecha, relleno los datos de entrada, ¿sí? De qué droguería vino, la cantidad que compré. Por ejemplo, compré de droguería argentina, compré 10 cajas de Valium, ¿sí? Pongo eso, porque arriba se pone el nombre, arriba de la hoja se pone el nombre, ven que arriba dice el nombre de la droga y especialidad, se pone diazepam, por ejemplo, arriba. El Valium, arriba. Y voy a colocar en saldo 10. A medida que yo vaya recibiendo recetas, supónganse el primer día, pongo la fecha, voy a pasar la parte de entrada porque yo estoy informando la salida, eso dejo en blanco, y me voy a ir a la salida y voy a colocar el médico Tomás, prescribió una caja, ¿sí? Pongo el número que me tocó del número recetario y coloco ahora 9. ¿Por qué? Porque tenía 10 cajas, vendí una, me quedan 9. En el saldo, ¿para qué es importante que esta planilla esté bien cargada? Cuando va un inspector, va a pedir el libro de estupefacientes y va a mirar el saldo, ¿sí? O de psicotrópico, cualquiera de los dos. Mide el saldo. Entonces, por ejemplo, esta hoja me dice Valium 10 miligramos comprimidos por 30, me dice que el saldo hay 9 cajas. Yo me voy a ir al estante donde están los psicotrópicos que tienen que estar resguardados según nuestra ley, tienen que estar separados del resto,
y tiene que haber 9 cajas. Si por algún motivo, justamente en estos días se vendió otro medicamento, tiene que estar la receta que justifique la falta de esa caja, ¿sí? Pero para eso es los libros de registro, para llevar un registro de ese movimiento que tiene el producto. En el caso de los estupefacientes, fíjense, también estos libros pueden ser azules, pueden ser verdes, pueden ser negros. Sí, tiene bien claro en la tapa si es psicotrópico o es estupefaciente. Se maneja exactamente igual. La fecha, lo que sea entrada, lo que sea salida y lo que sea saldo, ¿sí? Son libros largos, anchos, ¿sí? El registro se va haciendo de la misma manera como le expliqué recién. Un libro de tóxico no tiene esta clasificación, es simplemente para dejar registro si se incorpora algún tóxico. Hablamos en otra oportunidad que es muy raro que hoy haya en la farmacia se manejen tóxicos, pero antes sí, y como sigue estando en la ley, se tiene que cumplir. En esta pandemia, bueno, esto en realidad desde antes, esta es una de las leyes que ustedes tienen que ver, ¿sí? Esta es la segunda ley que ustedes van a analizar en el trabajo práctico. Esta ley es la que me permite la sustitución de medicamentos. Es la ley de prescripción por nombre genérico. ¿Qué es el nombre genérico? Es el nombre común internacional que tiene una droga, ¿sí? Es por cómo se lo conoce en todo el mundo. Si yo me refiero a la marca comercial, un producto, supónganse que sea argentino, Lotrial, yo lo voy a tener acá, en Argentina. Pero si yo me voy a México y pido un Lotrial, no saben qué es. Me voy a China, piden Lotrial, no saben qué es. ¿Sí? Sin embargo, me voy a México, me voy a China y pido un Enalapril, cualquiera de esos dos lugares van a saber a qué me refiero. Entonces es el nombre común internacional que tiene un medicamento, ¿sí? Cuando no se disponga del medicamento por causa de desabastecimiento o de razones de urgente necesidad en su dispensación, es posible el reemplazo de la medicación prescrita por otra. Esto es lo que asegura esta ley de prescripción por nombre genérico, la ley nacional 25.649, nuestra ley provincial es la 3843, pero esta ley no es igual que la ley nacional. Trata sobre el mismo tema, prescripción por nombre genérico. Esto lo vamos a ver en el taller, ¿sí? ¿Por qué no es lo mismo? Porque esta ley nacional está tan mal hecha que cuando se hizo la ley acá, se tuvo en cuenta todo lo malo que tenía la otra y se hizo, digamos, una ley acorde con el mismo espíritu que era justamente la prescripción por nombre genérico, pero bien redactado. En estos casos el farmacéutico podrá sustituirlo por otro medicamento siempre cuando goce de igual composición, forma farmacéutica, vía de administración y dosificación. O sea que tiene que ser igual. Si me recetaron amoxicilina 500 miligramos comprimidos por 16, tiene que ser otra amoxicilina, ¿sí? O sea, otra marca comercial. Supónganse que quería amoxidal, ¿sí? Que es de Roemer. Bueno, no hay amoxidal, otro de otro laboratorio con otro nombre, pero que sea amoxicilina, que tenga la concentración 500 miligramos, que venga con la forma farmacéutica comprimidos y que venga en la cantidad de comprimidos igual que la otra caja. O sea, tiene que cumplir con todos los datos iguales. Eso es lo que me permite la ley de sustitución. Cambio una marca comercial por la otra siempre que sean iguales, si las cajitas sean iguales. Para ellos deberá anotar en el lugar correspondiente de la receta el medicamento que dispense, la fecha, su firma, su rúbrica, ¿sí? Y el motivo de la sustitución. Y esto se hizo en un principio, ¿sí? Cuando surgió la ley en el 2002. Sin embargo, hoy la sustitución es directamente y listo. Obras sociales como PAMI, por ejemplo, ya no manejan nombres comerciales, directamente se manejan todo con nombre genérico. Así que no hay problema con la sustitución porque no te ponen marca.
Hay ciertos medicamentos que no es recomendable sustituir por sus características de biodisponibilidad y estrecho rango terapéutico. Esa era la ventana terapéutica, ¿se acuerdan? Esto es algo extra que se le agregó acá en Misiones. La ley nacional no habla acerca de esto. Misiones, cuando sancionó la ley, sí le agregó un listado de aquellas drogas que no se podían sustituir. Por ejemplo, los medicamentos biológicos, como las insulinas, los hemoderivados, o sea, derivados de sangre, pueden ser plasma, puede ser otra cosa, las vacunas, los medicamentos biotecnológicos, o sea, cuando la tecnología es muy específica, digamos que no era recomendable que se reemplazara. Los medicamentos que contengan alguno de los principios activos considerados de estrecho margen terapéutico. Estrecho margen terapéutico es la ventana terapéutica estrecha. O sea que hay muy poca distancia entre la dosis mínima que yo necesito para que el medicamento haga efecto a la dosis tóxica. La ventana es estrecha, entonces no me puedo mover mucho, ¿sí? Entonces esos son los casos en los que no se recomienda sustituir y continuar con la marca del médico. Sin embargo, si estoy hablando de una amplia ventana terapéutica donde me da margen, ¿sí? En ese caso se puede sustituir tranquilamente. Bueno, ahí les pone ejemplo, el acenocumarol es un medicamento para los coágulos sanguíneos, para destruir los coágulos sanguíneos. La carbamazepina es un medicamento muy amplio, utilizado para varias cosas, pero básicamente para convulsiones. La ciclosporina para cáncer, la digoxina cardiotónico, la fenitoína para convulsiones, la levotiroxina para suplemento cuando la tiroides no funciona, el litio para psicosis, la metildigoxina cardiotónico, el tacrolimus, medicamento para cáncer, teofilina para el asma, la warfarina también como el acenocumarol para el tema de la anticoagulación. Excepto cuando tenemos una administración intravenosa. ¿Por qué la intravenosa? Recuerden farmacocinética, cuando vimos los esquemas y demás. Cuando pongo en vena, directamente pongo el 100%. Cuando yo uso en forma oral o cualquiera de las otras vías, siempre hay pérdida por el camino, no llega al 100% a sangre. En cambio, cuando yo coloco una inyección endovenosa, va 100% a sangre. Los medicamentos para el aparato respiratorio administrados por vía inhalatoria, hoy con los PAF hay una amplia variedad, en el 2002 no había tanto, pero hoy sí. Los medicamentos que contengan principios activos sujetos a especial control médico o aquellos que requieran medidas específicas de seguimiento por motivo de seguridad. Por ejemplo, la vitamina A. La vitamina A no se tiene que consumir en exceso. ¿Por qué? Porque es formadora de cáncer, ¿sí? O sea que la idea es usar la cantidad necesaria de vitamina y no pasarse porque es liposoluble, se deposita en grasa y puede permanecer muchísimo tiempo en nuestro organismo. Los de administración sistémica, o sea que va al sistema en general, al sangre, el ácido acetohidroxámico, que es para romper las piedras cuando se forman piedras en los riñones, la talidomida, que es una droga muy potente para los vómitos, sin embargo es responsable de muchísimas malformaciones en los fetos. Los bebés nacen sin brazos, sin piernas. Entonces, bueno, existe el medicamento, se lo retiró del mercado común, tiene que hacerse un trámite especial para poder acceder porque es muy bueno para los vómitos, se usa mucho en pacientes con cáncer, pero se tienen que hacer una serie de documentos donde yo me comprometo, por ejemplo, si soy mujer, a usar un método anticonceptivo para evitar un embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé va a tener malformaciones. Entonces el laboratorio no se hace cargo de, yo rescindo cualquier responsabilidad del laboratorio, me hago cargo yo. La clozapina, que es un medicamento para la psicosis, la pergolida, no me estoy acordando para qué era la pergolida, la vigabatrina y bueno, sertindol. Estos últimos no me acuerdo para qué eran, pero son todos medicamentos, digamos, que tienen estos controles estrictos
Clozapina también se trabaja igual que la talidomida, hay que comprar directamente a los laboratorios, por ejemplo. Eso, la clozapina, por ejemplo, se usa cuando los otros antiepilépticos no tienen solución. Bueno. Llegamos al vademecum, que no es un libro, ¿sí? El vademecum es una base de datos farmacológica que ofrece al profesional sanitario ayuda a la prescripción y la dispensación de medicamentos. Esto está destinado al profesional, al médico, al farmacéutico. Le solemos decir mataburro, ¿por qué? Porque cuando hay algo que no nos acordamos, buscamos rápidamente y nos dice la información. Así que sirve para eso, por eso le decimos mataburro. Antes eran unos compilados enormes, ¿sí? ¿Por qué? Porque los medicamentos no eran que se aprobaban una gran cantidad, no era una serie exorbitante como hay hoy de medicamentos. Entonces ahora se manejan más por estos manuales de bolsillo más específicos. Hay manuales de bolsillo para el pediatra, para el ginecólogo, para el cardiovascular. Entonces va separando por rubros para poder hacerlo algo que sea un poco más didáctico. Y bueno, la tecnología llegó hasta esto, así que también tienen aplicaciones que se descargan en el celular y tienen en todo momento acceso a ese tipo de información. Yo les enseñé a usar el Alfabeta, que es como un vademecum disponible en internet en forma gratuita. Vamos a los prospectos, que tampoco es un libro, ¿sí? Aunque no lo crean, me contestan estas cosas en los exámenes. Para que sea un libro, tiene que decir libro, ¿sí? Pónganse esa idea en la cabeza. El prospecto es un documento informativo que forma parte de los medicamentos y que se basa en la ficha técnica de los mismos, pero que va dirigida al público en general y no a los profesionales sanitarios. O sea, el vademecum es para los profesionales. El prospecto es para el paciente. Se supone que tiene que estar en palabras sencillas para que el paciente lo pueda entender. Sin embargo, si ustedes agarran un prospecto, van a ver que está con una terminología como si fuera para los médicos también. ¿Qué hace esto? Obliga al paciente a que consulte, obliga al paciente a que busque la información si no la pueden entender. Bueno, y ahí les puse un ejemplo. Los dos son prospectos de Bayer, uno de principios de 1900 y otro actual. Fíjense, en el prospecto de 1900, ahí lo que está hablando, el jarabe de heroína es el jarabe de el opio, ¿sí? El opio es el estupefaciente más adictivo, ¿sí? El opio es del cual se extrae la morfina, el analgésico más potente que tenemos, es lo que usan los soldados en la guerra, cuando ustedes ven que, bueno, sufre una amputación de un brazo, una pierna, le colocan una morfina para que no sienta dolor. Imagínense lo potente que es que dejan de sentir que le falta esa pierna o que le falta el brazo. Pero digamos que este era un medicamento que como tiene un efecto antitusivo, se usaba como antitusivo sin saber los riesgos que tenía, y también, digamos, se usó mucho para la diarrea. ¿Por qué? Porque tiene un efecto catártico. ¿Qué quiere decir? Evita, digamos, la salida de agua con la materia fecal. Entonces, como que retiene la materia fecal. Se usaban para estas dos cosas, para lo que sea tos, catarro, todo eso, y para lo que sea las colitis. Esto a principios de 1900. A mediados de 1900, estamos hablando, si no me equivoco, el año 71, 1971, lo que se firma, todas las Naciones Unidas, se firma un documento de un compromiso para limitar el uso indiscriminado, la comercialización y el contrabando de toda sustancia considerada psicotrópica, ¿sí? de la clasificación grave de los psicotrópicos. Y dentro de esta categoría incluyeron a lo que era el opio, a la cocaína y a la marihuana, ¿sí? Por eso esos tres estupefacientes son vigilados, controlados y penalizados, o sea, hay leyes que castigan
el uso, no el uso, sino la comercialización. No está penado el uso. Pero si yo tengo más dosis de la que necesito, se presupone que es para comercializarlo, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que es una aclaración que le hice cuando hablamos de la epilepsia refractaria y el uso de la marihuana. Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Por qué se llegó a esta decisión? Porque históricamente, cada vez que las sociedades han utilizado estos productos para la parte médica o para la parte recreativa, con el tiempo se va desvirtuando su uso y generan disturbios sociales, ¿sí? Esto de la heroína no es nuevo, viene de la amapola, se saca del jugo de las cápsulas de la amapola. Hay registros 6.000 años antes de Cristo, registros que hablan de la amapola y de la utilización de la planta. En el Asia hubo 2 guerras del opio, o sea que no es algo nuevo. En la historia de la humanidad está el uso de este tipo de productos como uso recreativo, que lleva en conjunto, cuando hay muchas personas descontroladas, a manifestaciones sociales, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener un adicto a tener 10 adictos juntos, a tener 100, ¿sí? O sea, los disturbios sociales van a ser cada vez mayores. Por eso se toma la decisión en la Organización de las Naciones Unidas de restringir y vigilar. A partir de ahí es que se formó, digamos, todo esto de psicotrópico, estupefaciente, como lo conocemos hoy. El objetivo principal que tiene ese prospecto es garantizar un uso correcto del medicamento, asegurando la eficacia y seguridad. O sea, que el paciente cuando lea sepa lo que tiene que hacer. Todos los prospectos están estructurados de la... Bueno, todos los prospectos están estructurados de la misma forma. Les pongo otra vez la imagen que teníamos de la aspirina actual. Siempre va a estar formado en este orden. La composición, la forma, ¿sí? La actividad o para qué se utiliza, las contraindicaciones, las indicaciones, van a estar clasificadas así porque es como una ficha, ¿sí? A eso se refiere. Están redactados con el objetivo de asegurar su lectura, sin mayores especificidades, o sea, sin muchos datos técnicos, y haciendo siempre un uso de un lenguaje estándar sin tecnicismo, o sea, no tan elevado la forma de hablar para que cualquiera lo pueda entender, no con abreviaciones médicas ni nada que la gente no pueda entender. A veces los prospectos, esto tiene que ver mucho con ahora, digamos, con esto de poner al paciente como centro, el prospecto se ha de conservar siempre junto con el medicamento, en lo posible dentro de su envase original, para poder consultar si necesito. Hay algunos prospectos, como el de la imagen, que va a venir indicado cómo se tiene que proceder al llenado. Algunos de los antibióticos que hoy conocemos ya viene con un frasquito con el líquido que lo tengo que incorporar. Pero los que son un poco más antiguos, los medicamentos un poco más antiguos, como amoxicilina y demás, van a venir en el cual yo tengo que incorporar agua, ¿sí? Agua de la canilla. Siempre tengan en cuenta que el agua tiene que ser agua potable, si no es potable lo tengo que hervir al agua, dejar que enfríe, y eso es algo que lo tienen que aclarar, porque si no la gente pone agua hervida. Hervir, dejar enfriar, cuando está frío, coloco hasta la marca, siempre los frascos van a tener una marca indicando. Paso 2, voy a tapar y voy a agitar. Eso va a hacer que al mezclarse el líquido con el polvo disminuya el líquido, ¿sí? Voy a volver a rellenar hasta la marca, nuevamente voy a agitar. Ahí recién está compuesto. Y voy a proceder a tomar en base a la cantidad que me indique, puede ser el vasito medidor. Antes, los primeros, hablaba acerca de cucharas, una cucharada sopera, una cucharita de té. El tema es que ahora, cuando hablamos de una cuchara, ¿qué tipo de cuchara? ¿Sí? Si ustedes prestan atención, la cuchara que tiene la abuela parecen ¿cómo se llama? Unas espátulas, ya parecen de tan grande. Las cucharas vienen en distinto tamaño. Entonces se pasaron a hacer estos vasitos medidores que también resultaron ser un poco dificultosos porque no se ve bien la marca.
Entonces, ¿qué traen los nuevos para facilitar esa administración, sobre todo a los niños? Vienen con las jeringas medidoras. Ahí sí, no hay riesgo, saco la cantidad que necesito y le doy exactamente el producto. Bueno, dice una vez, en el último punto ahí, dice una vez preparada la suspensión, debe siempre conservarse en heladera, ¿sí? O sea, siempre mantenerse refrigerado. Bueno, ahí tienen otro prospecto, le puse porque en este caso tiene la indicación de cómo hacer, digamos, la aplicación tópica de un medicamento para los dientes, ¿sí? Entonces viene con toda la indicación, cómo se cambian las tapitas para facilitar, digamos, el acceso con ese pico hasta la pieza dentaria, ¿sí? El diente. Uno de los puntos que va a tener ese prospecto va a ser la composición. El apartado en el que figura tanto el principio activo como los excipientes utilizados para su formulación, todos aquellos excipientes de declaración obligatoria están incluidos, por ejemplo, en el caso de que tenga lactosa, que tenga el trigo, que tenga glucosa, fructosa. ¿Por qué? Porque si es un paciente que no puede consumir harinas, no puede usar este medicamento. O sea, tiene que ser un medicamento sin TAC, ¿sí? Trigo, avena, centeno y cebada, ¿sí? Que son los cereales que esa persona no puede consumir. Si es un paciente diabético, no puede consumir si dice glucosa, fructosa, porque son azúcares. Entonces debe decir, esto es como la ley de etiquetas de los alimentos, ¿sí? Tiene que estar bien claro qué tipo de componentes tiene ese medicamento. De forma que las personas con intolerancia o alergias puedan visualizarlos rápidamente o se dirijan a un farmacéutico o un médico para resolver algún inconveniente de esto. Hoy las personas que tienen algún tipo de intolerancia a los cereales, a los trigos, ya tienen una amplia gama de medicamentos, son más caros por supuesto, eso todavía es una injusticia, pero tienen ya a disposición medicamentos sin TAC. Así como hay alimentos sin TAC, hay medicamentos sin TAC. Y ya con anterioridad había medicamentos que usan ya edulcorante en lugar de usar esta glucosa fructosa como se hacía antes. Después otro de los puntos que va a tener ese vademecum, ese prospecto, va a ser qué es el medicamento y para qué se utiliza. Se describe el medicamento y se especifican las enfermedades que se trata. Por ejemplo, un antihipertensivo, ¿sí? ¿Para qué se utiliza? Para la hipertensión. Antes de tomar, considerar si hay alergia, si son medicamentos que con los que el uso simultáneo puede producir un efecto adverso de riesgo, por ejemplo, un anticoagulante y una aspirina, ¿sí? Porque potencia el efecto anticoagulante, puede provocar hemorragias, por ejemplo. Si está en embarazo, si está en lactancia, porque afecta al bebé. Si va a manejar, conducir o usar maquinarias pesadas, porque hay muchos medicamentos, sobre todo los antialérgicos, que me da somnolencia. Si me duermo con una topadora, imagínense el problema que puede ser. Si tomo otros medicamentos sobre los que se debería informarle al médico o al farmacéutico. Esto, los pacientes no suelen decir todo lo que toman. Esto se solucionaría cuando se tenga una historia clínica única para cada paciente y que todas las obras sociales se rijan por esa historia clínica. Entonces, independientemente a qué médico voy, siempre va a ver mi historia clínica y va a saber cuáles son los medicamentos que me recetan los otros profesionales. Cómo tomar, está indicado también ahí cómo debe tomar el paciente, si es un niño, si es un adulto, ¿sí? Va a tener distintas dosificaciones. Las instrucciones del uso del medicamento para su correcta administración, va a figurar los intervalos farmacéuticos. Hay formas farmacéuticas en las que el cumplimiento estricto del intervalo terapéutico es necesario para alcanzar esa dosis eficaz. Recuerden los antibióticos tengo que respetar los intervalos terapéuticos, esos son los horarios, ¿sí? Si me dice un comprimido cada 6 horas, es un comprimido cada 6 horas. Eso es lo que me asegura que mi dosis esté dentro de esa ventana terapéutica. La dosis, la cantidad de droga que voy a tomar,
Formas farmacéuticas líquidas de administración oral pueden tener la dificultad añadida de calcular la dosis prescripta en función del volumen. Esto es de vital importancia cuando el paciente es un niño. Hay algunos medicamentos, y por esto tuvo tanta importancia lo que es la farmacia hospitalaria, sobre todo en los pediátricos, porque los farmacéuticos que trabajan dentro de esas farmacias hospitalarias ya preparan las dosis en base a los pacientes. ¿Sí? Entonces, en pediatría, toda la medicación, que puede ser la misma de los adultos, se van a manejar en dosis adecuadas a los niños. ¿Sí? Entonces, se evitan un montón de problemas por errores. Cuando no hablamos de estar internado en un hospital, ¿sí? Estamos hablando de pacientes ambulatorios, los que tienen que tener cuidado son los médicos que prescriben y los farmacéuticos que dispensan. Una correcta administración. Formas farmacéuticas sólidas de administración oral con especificidades debidas a las características del principio activo o de su forma farmacéutica. Por ejemplo, tomar acompañados de alimento en el caso de ser medicamentos agresivos a nivel gástrico, ¿sí? Entonces muchas veces un AINE, un diclofenac, un ibuprofeno, un piroxicam, se va a decir que tomen con la comida, ¿sí? Esto lo vimos cuando hicimos incluso el experimento, ¿sí? De forma farmacéutica, ¿se acuerdan? Esto lo hablamos. Tomar en ayunas para asegurar su correcta absorción y eficacia. Si yo lo tomo con alimento, ese medicamento que me decía tomar en ayunas no se absorbe, se va con el alimento, lo arrastra y lo lleva. Tomar antes o después de las comidas significa específicamente 1 hora antes o 2 horas después, ¿sí? ¿Para qué? Para que el estómago esté vacío. Tomar solo con un vaso de agua y quedarse incorporado de pie o sentado mínimo 15 minutos para evitar lesiones en el esófago. Esto sobre todo en aquellas pastillas de calcio, ¿sí? Donde se le indica a la mujer, porque son las mujeres las que suelen tomar más calcio por el tema de la menopausia, de tomar la pastilla y no estar acostado, sino tomar la pastilla y quedarme sentado o caminar, hacer alguna actividad, pero siempre que sea incorporado. Comprimidos y cápsulas con la indicación de tragar enteras sin masticar, romper o abrir en el caso de las cápsulas, debido a que son gastroresistentes y de esto depende su eficacia. Esto lo vimos el efecto que tiene un antiácido, vimos el efecto que tiene cuando el pH del estómago cambia. Cuando tiene ranura la pastilla me está indicando que yo la puedo partir, ¿sí? Viene para partir en 2, para partir en 4, pero cuando no tiene esas ranuras no se rompe, ¿sí? Mucha gente aplasta porque no puede tragar la pastilla y aplasta en la cuchara, ¿sí? Aplasta la pastilla, pone un poco de agua y toma así. Bueno, muchas veces el medicamento se perdió, ¿sí? Comprimidos de administración oral local que necesariamente se han de dejar deshacer en la boca. En el caso de los sublinguales, bajo la lengua y sin tragar saliva para asegurar la efectividad. También lo vimos en forma farmacéutica. Cuando hablamos de una cuestión de emergencia, muchas veces medicación, por ejemplo, el nitrato para una angina de pecho, se coloca la medicación debajo de la lengua, ¿y para qué? Para que la cantidad de vasos sanguíneos que llega debajo de la lengua pueda ir absorbiendo una pequeña cantidad. No sirve para grandes cantidades, y cuando nuestro organismo detecta que hay algún elemento debajo de la lengua, va a aumentar la salivación, ¿sí? Y vamos a tener el reflejo de tragar. Lo que yo trague, eliminé el medicamento, ¿sí? Porque la idea es que quede debajo de la lengua para que pueda absorberse a través de los vasos sanguíneos. En el caso de los inhaladores, debido a su gran variedad y dificultad de administración, es necesario seguir las instrucciones detalladas en el prospecto, donde se especifican todos los pasos a seguir para su correcta administración. También lo vimos muchas veces, y esto es bastante común. Estar sentada, posición, la espalda bien recta, no puedo usar el puff acostada, ¿sí? Posición sentada, espalda bien recta, voy a sacudir el puff, voy a colocar la boquilla dentro y voy a accionar justamente en el momento en que empiezo a inspirar, ¿sí? Una cuestión de una fracción de segundo antes. Voy a empezar a inspirar para crear la corriente de aire y voy a accionar el puff. Esta coordinación cuesta, parece fácil pero no lo es. Entonces muchos niños y ancianos tienen esta dificultad.
¿sí? Así que ahí usan las aerocámaras. Comprimidos de administración oral local que necesariamente se han de dejar deshacer en la boca en el caso sublinguales, esa es la misma que la anterior. También van a estar los posibles efectos adversos. Por una cuestión de leyes, los prospectos deben decir los efectos adversos que ya se han registrado. Los que todavía no se han detectado, obviamente no, pero los que sí ya tengan algún tipo de prueba de que ocurre, lo pueden, están obligados a poner. A veces dice, uy, este medicamento es muy peligroso, ¿sí? Porque hay algunos prospectos que parecen una sábana de grande. ¿Por qué? Porque colocan todo, una cuestión legal, ¿sí? Entonces colocan todo, entonces yo no puedo decir, a mí nadie me dijo que me iban a salir unas manchas azules con este medicamento. Cuando miran el prospecto dice, posible aparición de manchas azules, ¿sí? Entonces se vuelca todo los efectos adversos que en los estudios hayan aparecido. O que después, de una vez que se comercializa el medicamento, se haya notificado que han aparecido efectos. Les doy un caso mío. Yo tomaba cenocumarol, anticoagulante, para deshacer los coágulos de la trombosis que tenía, y a mí me causaba caída de cabello. Entonces notifiqué, esa notificación es gratuita, es voluntaria, uno simplemente informa al ANMAT el efecto adverso que no está registrado. Se ve que fuimos varios porque después noté que en los prospectos ya figuraba el efecto adverso caída de cabello. ¿Sí? O sea que esto se logra, poner sobre aviso a la comunidad de los efectos adversos. Bueno, los efectos adversos son aquellos efectos no deseados derivados del uso del medicamento. Los efectos secundarios derivados de un tratamiento suelen aparecer durante los primeros días y después pueden desaparecer. Por ejemplo, la tos en los antihipertensivos. Si desaparecen, está todo bien. Si persisten, tengo que cambiar el medicamento. A veces están clasificados en función de su frecuencia, por ejemplo, 1 en 1.000.000. O a veces lo clasifican con mayor frecuencia, raras veces, ¿sí? Sin dar un número exacto. Es importante tener en consideración los posibles efectos adversos que el tratamiento puede ocasionar para tomar la decisión. Supónganse que sea un medicamento que yo tengo que utilizar después de operada y que en el efecto adverso que tiene la droga diga que me genera tos. ¿Se imaginan tosiendo con una operación? ¿Sí? El dolor que va a hacer eso obviamente no puede ser utilizado después de una operación. Para eso sirven los efectos adversos. Vamos a tener efectos leves o graves. En el caso de los leves, vamos a tener, debido al hecho de conocer que el síntoma está causado por la medicación, la persona no se preocupa, ya que no es un síntoma de otra enfermedad o patología. Esto, ¿saben con qué suele pasar mucho? El carbón, la pastilla de carbón que la gente toma para las colitis. Está tomando carbón activado. Obviamente la materia fecal va a salir negra, pero mucha gente que no piensa, ¿sí?, que no se da cuenta de esto, se asusta cuando le sale la materia fecal negra. Es lógico, va a salir incluso con otros antidiarreicos, que no sea una pastilla de carbón, también van a salir materia fecal oscura, ¿sí? Efectos graves. Tal y como se indica en el prospecto de este caso, de consultar a su médico y este determinaría el beneficio o riesgo en el caso de considerarlo oportuno. O sea, si yo tengo algún síntoma que en el prospecto me dice efectos graves o efectos de notificación obligatoria, yo tengo que avisarle al médico. ¿Cuáles son los efectos de notificación obligatoria? Me falta el aire o me duele el pecho. Esas son dos situaciones claras que no tengo que perder el tiempo. Urgente, avisar al médico, ir a una emergencia. Puedo tener un infarto, puedo tener algún problema, digamos, si yo no respiro, se me mueren los órganos, ¿sí? Infarto también. Tiene una importancia muy relevante el hecho de conocer los posibles efectos adversos y detectarlos para antes de continuar la terapéutica. Entonces, siempre cuando ustedes van a empezar a utilizar un medicamento, es muy común que el médico le pregunte cómo le fue, le dolió la cabeza, porque son los efectos, le van a preguntar sobre los efectos típicos, ¿sí? Los más comunes. ¿Tuvo diarrea? ¿No tuvo diarrea? ¿Le salió alguna erupción? ¿Tuvo urticaria? Son cosas sencillas, ¿sí?, que pueden aparecer y que se van en el transcurso de 2 o 3 días.
Si ustedes le dicen, uy, me salió una erupción, ¿y cómo está ahora? Bueno, empeoró, ¿no? Bueno, ahí son las decisiones que va a tomar el médico si sigue o no sigue. Pero es para eso, es importante que presten atención cuando empiezan a tomar los medicamentos si aparece algún síntoma que ustedes antes no tenían. Si siempre les picó la piel, no es por el medicamento, ¿se entiende, no? Cabría destacar que en todo prospecto se hace alusión a aquellas condiciones especiales, a los niños y a las embarazadas. Yo le agregaría también a los que tienen problemas hepáticos y a los que tienen problemas renales. Tanto a las embarazadas, que hay que tener muchísimo cuidado, a los niños, que hay que reducir las dosis, y también hay que controlar las dosis, en muchos casos reducirlas, en aquellos pacientes que tienen problemas hepáticos, porque recuerden que el metabolismo de las drogas se hacían en el hígado, y los que tienen reducido el riñón, ¿sí? Porque tienen algún tipo de insuficiencia renal, o nacieron con un solo riñón, hay miles de situaciones en los cuales el riñón es el principal órgano que elimina. Si yo no tengo estos dos órganos funcionando bien, el hígado y el riñón, se me acumula droga y puede llegar a los niveles tóxicos. Interacciones con otros. Las interacciones dan lugar a un aumento o disminución de los efectos del medicamento. Pueden producirse por la administración simultánea de un medicamento con otros, sean de prescripción o sean de indicación farmacéutica, como una aspirina, o incluso pueden producirse con algunos componentes de las dietas, alimentos o plantas medicinales, ¿sí? A nosotros, acá, sobre todo en Misiones, nos gusta mucho tomar yuyos, ¿sí? Los yuyos también tienen efectos en nuestro organismo y también van a interaccionar con los medicamentos que tomamos. Este es el motivo por el cual es importante avisar al especialista si se está siguiendo algún tratamiento antes de empezar otro, aunque se trate de un medicamento, aunque sea inofensivo. Entonces, supónganse, si toma aspirina todos los días, avisarle al médico que toma aspirina todos los días, ¿sí? Porque si tiene que darle un anticoagulante, va a tener en cuenta que está sumando dos anticoagulantes. Supone un peligro la automedicación en un paciente que ya está siendo medicado, aún en el caso de medicamentos de indicación farmacéutica, si no se ha informado al especialista, o sea que se corre un riesgo. Asimismo, se puede comentar o nombrar las más famosas interacciones con determinados alimentos o plantas medicinales, como el jugo de pomelo, el alcohol o el queso. Todos los medicamentos que se tomen con jugo de pomelo aumenta la potencia del medicamento. Pomelo, no naranja, no limón, ¿sí? Pomelo. El alcohol va a interaccionar, porque el alcohol también va al hígado, y va a interaccionar mucho con los medicamentos, puede potenciar el efecto de los medicamentos porque el hígado se encarga del alcohol, o bien puede obligar a que el hígado trabaje con el medicamento, elimina más rápidamente. Recuerden que la función del hígado es eliminar, tratar de eliminar la droga, con lo cual hace que se aumente el nivel de alcohol en la sangre y esa persona se alcoholice antes de tiempo. A veces toman una copita y ya están alcohólicos, ¿sí? Ya están, digamos, con borrachos. Y hay muchos medicamentos que van a interaccionar con el queso, con la tiamina del queso, la vitamina B. Se indica, si fuera necesario, las condiciones especiales de conservación. En aquellos casos van a ver en las cajas que van a decir, o en los prospectos va a decir conservar en heladera. Una vez abierto, desechar a los 14 días. Son situaciones específicas que se pueden dar con algunos medicamentos. En el embalaje del medicamento vienen especificadas las condiciones especiales de conservación. El embalaje es la caja, ¿sí? Siempre buscan en la caja, que ahí están los datos básicos que ese medicamento necesita. Por ejemplo, conservar refrigerado. Bueno. Esa sería, digamos, el tema de hoy, lo de atención farmacéutica. Vuelvo a ponerle para que les quede. No sé si tienen alguna pregunta. Con esto ustedes ven que cierra todo lo que es lo que empezamos cuando hablábamos de prescripción de medicamentos, farmacocinética, farmacodinamia, forma farmacéutica, o sea, todos los primeros 5 temas que vimos en este curso. Ahora con esto lo cerramos.
Lo que le decía es que ahora ustedes lo miran desde otro punto de vista. Ahora ustedes ven la diferencia que hay entre alguien que no conoce lo que es un trabajo en una farmacia y alguien que sí lo conoce, sabe la importancia que tiene esa dispensación del medicamento. Bueno, estamos entonces. Fíjense, yo les subo ahora el material, fíjense si tienen alguna duda, pero creo que esto no les va a generar problemas con nada. La clase que viene vamos a tener marketing, ahí hablamos un poco de la parte comercial y estrategias que tienen que ver con la ubicación de los productos en la farmacia, y ese sería el último tema para el tercer parcial, ¿sí? Para que ustedes se vayan organizando con el tiempo, que entonces dentro de 2 viernes tenemos el parcial. ¿Estamos entonces? Bueno, Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? perfecto, gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos, buen fin de semana.